Shalom, shalom. Mi nombre es Katherine y este es mi canal Renaciendo. En este día vamos a seguir la continuidad del libro Primero de Reyes y vamos a seguir hablando de Elías, el gran siervo y profeta del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solo tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde y que ella cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, que sea sembrada en nuestros corazones, podamos ponerla por obra y podamos compartirla con todos aquellos que la necesiten. Si recordamos el sábado anterior, estábamos hablando de Elías, que Dios lo envió a vivir al lado de un arroyo para que él pudiera beber del agua de este arroyo, y unos cuervos le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Pero terminando la porción bíblica que leíamos el sábado anterior, decía que el arroyo se había secado, no había agua. Entonces el Señor vuelve a hablarle a Elías y le dice: Levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí hay una mujer que yo le he ordenado a esta mujer que te sirva, que te ayude. Entonces, es muy importante recordar que todo este pueblo estaba en sequía. Todo este pueblo, todas las personas estaban viviendo un momento de escasez, un proceso donde estaban careciendo de alimentos y de agua. Pero Dios le dice: Levántate, y Elías no cuestiona, no se pregunta, no duda. Elías se levanta, dice la palabra, y se va hacia donde el Señor lo envió. Una vez llega allí, se encuentra esta mujer que estaba recogiendo leños, y él le pide que ella le traiga un poco de agua. Y decimos: le está pidiendo agua a una persona en una situación donde supuestamente no había agua. Y aquí vemos la primera grandeza de Dios. Dios envió a Elías a un lugar donde él sabía que había agua. Entonces Elías llega a este lugar y la señora le trae agua, porque Elías le pide agua. Pero luego Elías le dice: Dame un bocado de pan de tu mano. Y la señora le dice: No tengo pan, solamente vengo a buscar estos 2 leños. Tengo un poco de harina que la iba a amasar con un poco de aceite para comernos mi hijo y yo, y luego morir. Después de esto, morir. Entonces, dice la palabra del Señor que Elías le dijo: No tengas temor. Mira qué interesante. Esta señora pensó que estaba viviendo los últimos momentos de su vida. Ella estaba buscando 2 leños para cocer un poco de harina, para hacer una torta, porque no alcanzaba para hacer pan,
para comer ella y su hijo y luego morir. Y aquí llega este siervo del Señor, este profeta del Señor, y le dice, dame un bocado de pan de tu mano. Ella le dice, no tengo. Pero el siervo del Señor le dice, no tengas temor y veas como has dicho, pero dame a mí primero una pequeña torta de esa harina que tú tienes. Porque Jehová ha dicho que no va a escasear la harina y que no va a escasear el aceite. La palabra dice que Dios le dijo a Elías, yo le he ordenado a una mujer que te ayude. Entonces, la mujer ya había tenido un trato con el Señor, donde Dios le había dicho a ella que iba a venir alguien. La palabra no especifica esto, pero sí dice, el Señor dice, yo le había dicho a alguien que te ayudara. Entonces, esta mujer no duda, esta mujer no entra a preguntarse si la harina no me alcanza, si la torta la hago muy corta o muy pequeña. Ella simplemente va a hacer la torta y hace conforme a la palabra. Dice que comió ella, comió Elías y comieron muchos días, que la harina no escaseó, que el aceite no menguó, como el Señor lo había dicho. Esto se parece a lo que hablábamos hace unos días con el pan y los peces, ¿verdad? La palabra del Señor enseña que se repartieron los panes, se repartieron los peces y aún abundó, sobreabundó. Y pasó lo mismo. La señora comió torta Elías, comió torta el hijo y todavía quedó harina y aceite para muchos días. Qué importante es obedecer la palabra del Señor. Qué importante es ser obediente a lo que Dios demanda. Aquí vemos en esta porción bíblica cómo dos personas fueron bendecidas de sobremanera por ser obedientes a lo que el Señor había dicho. Miren qué interesante. Dios escoge en este capítulo a una viuda para bendecir a Elías. En los tiempos de los que estamos hablando, las personas bendecían a las viudas. Las personas ayudaban a las viudas. Sin embargo, Dios envía a Elías a una viuda para que ella lo ayude. La ayuda del Señor viene de donde menos usted lo espera. A veces de donde usted piensa que no va a poder ser, pero ¿cómo? Ahí está la ayuda del Señor. Dios hizo que una viuda, que generalmente es una persona que es ayudada, lo ayudara a él. O sea, él obedeció lo que el Señor le había dicho porque él podía decir, Señor, pero ¿cómo una viuda? Si nosotros ayudamos a las viudas. Pero él obedeció, no preguntó, no cuestionó. Y la viuda tampoco dijo, pero Elías, ¿cómo yo darte bocado a ti? Tú deberías venir y darme aceite y harina, no yo darte lo poco que tengo. No hicieron eso, ninguno de los dos. Fueron obedientes, cada uno en lo que Dios le había dicho a cada uno que hiciese. La viuda creyó que estaba en su peor momento, creyó que comería por última vez, creyó que iba a morir ella y su hijo. Sin embargo, lo que ella consideraba que era su último día fue el primer día de muchas bendiciones que vinieron a su vida. Hasta el día que regresara la lluvia, no escasearía en aquel lugar el aceite y la harina. El pan en los tiempos bíblicos era el plato principal. El pan era un plato principal para todos los judíos y los israelitas. Entonces, Dios proveyó el aceite y la harina, que es con lo que se hacía el pan. Dios provee para nuestras necesidades. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. A veces andamos por la vida pidiendo, anhelando, queriendo, soñando con muchas cosas que creemos que necesitamos. Pero lo que podemos estar seguros es que si somos obedientes y hacemos conforme a la palabra del Señor, estaremos recibiendo lo que de verdad nosotros necesitamos para nuestras vidas. Lo más importante, porque Dios provee. Si eres obediente y haces conforme a su palabra, Él provee lo que tú necesitas. Y no estoy hablando de prosperidad, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas
materiales o cosas de este mundo. Estoy hablando de cosas espirituales. Estoy hablando de vivir esa vida abundante en Él, que Él ha considerado y que Él quiere que nosotros, sus hijos, tengamos en Él. Estoy hablando de una vida llena de paz, de tranquilidad, de esperanza, una vida sin temor, una vida abundante en Él. Seamos como Elías y esta viuda. Seamos como estas dos personas. Seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Y acaso tú te preguntes en esta tarde? Pero yo no soy Elías, que Dios le hablaba directamente. Yo no soy esta viuda que venía un profeta a su casa a decirle lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Tú no eres Elías, que Dios te habla así audiblemente, y quizás tú no tienes un profeta que va a tu casa a decirte lo que Dios manda. Pero tú tienes algo muchísimo mejor. Tú tienes esta palabra. Tú tienes esto que el Señor te ha dado. La palabra de Dios es tu manual de vida. En esta palabra está todo lo que tú necesitas para vivir una vida conforme a Jehová, para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para ti. Aquí están las profecías que tú necesitas escuchar. No estoy quitando, el ministerio de profeta es lindo, maravilloso. Y la Biblia enseña que los profetas son necesarios para guiar al pueblo. Y es muy bueno también que Jehová, que Dios nos hable directamente. También es muy bueno. Pero la realidad es que lo más cerca que tenemos a diario es la palabra de Dios. Es nuestra Biblia. Si no tienes una Biblia, cómprate una. Hay muchas iglesias que la dan gratis también, pero tienes que comenzar a leer la palabra de Dios. Y si ya eres cristiano, por supuesto, sé que tienes una Biblia, entonces úsala, léela, porque ahí está todo lo que el Señor quiere decirte. Que el Señor te bendiga en esta tarde, que su palabra pueda haber llegado a tu corazón y pueda cumplir el efecto para el cual fue enviada. El próximo sábado seguiremos hablando de Elías, seguiremos hablando de este capítulo, de este libro de Primero de Reyes, el primer libro de Reyes que es maravilloso. Por ahora me despido con el Salmo 134:3. Desde Sión te bendiga Jehová, que ha hecho los cielos y la tierra. Shalom, shalom.